¿Es aquí donde escribes toda la mierda que llevas dentro? En el año 2020, el director Javier Marco ganó el Goya a Mejor Cortometraje con A la cara, una historia que incidía en la perversidad de las consecuencias de las redes sociales. ¿Es aquí donde te pasas el día soltando la mierda que llevas dentro? Ahora esa historia se hace mayor y se amplía con la misma sutileza en A la cara. Vamos, dímelo. Delante de mí. Largometraje protagonizado por Manolo Solo y Sonia Almarcha, los mismos actores del cortometraje. O sea que es verdad que estás aquí metida con mi padre. Sois trending topic los dos, ¿eh? ¿Por qué está Alina en tu casa, Pedro? Desde que entraste por esa puerta no tiene sentido nada. La historia de A la cara comienza cuando se apaga el ordenador y una famosa presentadora de televisión se enfrenta a su hater cara a cara. Un enfrentamiento que se transforma en un viaje no solo de venganza, sino también de redención. Yo sé que es difícil entrar en la premisa de que la persona que viene a echar en cara a la persona que le ha agredido a través de redes sociales, que acabe quedándose a vivir unos días, es complejo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no quiero estar allí? ¿Dónde está ella? En el hospital. Para mí había algo como de entenderla, de, sí. ¿Puedo pasar? Quiero creer que también hay algo en el primer contacto, proviene del corto, Del corto. en realidad, en el que tú detectas que la persona a la que tú ibas a hacerle pagar todo lo que te pasa es más desgraciado que tú, o Sí. que no es un peligro potencial. Vamos. Dilo. Venga. Dilo en voz alta y me voy. No puedo. No me acuerdo de lo que le puse. En el cortometraje sí que nos centramos en el odio en las redes sociales. O sea, solo queríamos hablar del odio en las redes sociales. Porque tu hija se merece algo más, se merece que entres a la habitación y te pongas a su lado. Con el largometraje vamos más allá. Las redes sociales siguen estando, por supuesto, pero también nos interesaba tocar soledad. También habla de la culpa, ¿no? Y que los dos se sienten culpables por su manera de ser padres. Creen que han fracasado y esa culpa también les une, en cierta manera. Ese es tu problema, que tu hija piense que no la quieres. Prefiere un padre de mierda a no tenerlo. ¿Qué te parece? Y ambos personajes que al principio parecían que eran muy diferentes entre sí, pues se van dando cuenta que al final son un espejo y bueno, entre ellos y se pueden ver sus problemas en el otro. Tú y yo somos unos egoístas. La única diferencia es que yo soy famosa y tú no.